Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15. Antes de abrirla, hermanos, vamos a orar a Dios, que sea Él quien bendiga su palabra. Por favor, oremos. Padre amado, una vez más nos acercamos a tu trono de gracia para suplicar de tu Santo Espíritu que guarde nuestra mente, nuestras palabras, todo nuestro ser, y que este tiempo que vamos a utilizar para leer tu palabra y compartirla con los hermanos, por favor, que llegue a cada corazón, sean edificados, sean recordados, consolados, pero también, Señor, exhortados a que cada uno de nosotros permanezca en tu bendita palabra. Pedimos nos ayudes a todos, oramos en Cristo, su Hijo amado. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, hermanos, este capítulo está dividido en dos secciones. La primera sería del versículo 1 hasta el versículo 17, donde dice que Jesús es la vid verdadera. Del versículo 18 hasta el versículo 27 encontramos donde el mundo nos iba a rechazar, comenzando con los apóstoles y así sucesivamente todos los cristianos. Ahora, pensando en este capítulo acerca de la vid, nosotros tenemos como recordando, hermanos, que en el Antiguo Testamento la nación de Israel ocupaba este lugar, ocupaba este nombre. En diferentes partes del Antiguo Testamento encontramos donde Dios hace esta comparación, que Israel es la vid. Ahora, también dice Isaías, por ejemplo, que Dios o alguien, poniendo esta parábola, dice que cuidó esta vid, le puso tierra, la podó, le puso agua, le puso protección, pero en realidad no dio fruto. Su fruto fue desechado. Era un fruto, diríamos, amargo, no agradable a la vista de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la vid. En el libro de Juan, capítulo 15, específicamente, hermanos, encontramos 11 veces la palabra permanecer. Eso nos llama la atención a que cada creyente, cada hijo de Dios debe permanecer en la vid verdadera. Si nosotros leemos las tres primeras cartas que escribió Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, vamos a encontrar en estos 4 escritos 40 veces el promedio que él está llamando la insistencia de permanecer en Cristo o en la vid. Ahora, ¿por qué debemos permanecer en la vid? Bueno, Jesús dijo en el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, vamos a tomar esta idea, hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está tomando, diciendo que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos o las ramas. Y dice la palabra de Dios que nuestro Padre Celestial es el viñador, es el dueño de nuestras vidas. Ahora, pensando en esto, hermano, la vid, pues creo que todos tenemos una idea general que es una vid. No es un árbol, no es, diríamos, un arbusto espinoso, es una planta que tampoco son sus ramas gruesas, le llamaríamos guías. Ahora, hablando de la vid y hablando de sus ramas, dice que hay 2 clases de ramas. Unas que llevan fruto y que llevan mucho fruto, y otras que no llevan fruto. Si me permiten, vamos a leer, por favor, hermanos, el verso número 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si me acompañan a leer el verso número 6, ahí mismo dice, el que en mí, noten, hermanos, la palabra, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen
y los echarán en el fuego y arden. El Señor Jesucristo está haciendo una separación, hermano, de la vid verdadera. Diríamos dos clases de ramas. Una rama que está permanentemente conectada a la vid, y una rama que solamente en apariencia, que en realidad no está conectada a la vid o a Cristo. Hermanos, una de las cosas que queremos entender, ¿por qué el Señor Jesucristo estaba tratando de darnos estas dos enseñanzas? Bueno, en el primer sentido, hermanos, es que Él está pensando en Judas. Ahora, alguien dice, ¿cómo sabes que es en Judas? Bueno, Él está hablando de las personas que en su ministerio en realidad no se conectaron de la forma correcta espiritual a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente de Judas, también está hablando de personas que trataron de seguirlo, pero no con un interés de conocerlo, diríamos de otra forma, de ser salvos, de recibirle como su Salvador y caminar con Él y servirle el resto de sus vidas. En realidad está hablando, hermanos, de personas que en apariencia lo siguieron, que en realidad nosotros le llamaríamos personas profesantes, personas apóstatas, diríamos personas sin vida espiritual, personas muertas. De otra forma, diríamos personas paganas, personas que no recibieron a Jesucristo en ningún momento. Lo podemos encontrar en el libro de Mateo también, pero una de las lecturas que quiero compartir con ustedes, hermanos, está en el libro de Judas. Si me acompañan allá, precisamente el apóstol Judas estaba mirando precisamente casi lo mismo que nuestro Señor Jesucristo estaba mirando. Estamos hablando, hermanos, la importancia de permanecer en Cristo, pero también el peligro, la tristeza, la derrota, el juicio de no estar en Cristo. Hermanos, debemos de preocuparnos, no solamente entonces los que estamos permaneciendo en Cristo, no debe ser de una manera presuntuosa, orgullosa o soberbia. Sí debe ser un placer permanecer en Cristo, pero también debemos de tener cuidado con aquellos que no están en Cristo, que son profesantes. Si me ayudas, vamos a leer el versículo número 4 en adelante. Dice precisamente Judas, como había dicho, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Note, destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Ahora, no solamente está hablando destruyó a los que no creyeron, ahora está hablando de los ángeles, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora pone un tercer ejemplo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Mire, este es el peligro que estamos evitando y tratando de advertir a cada uno. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Note hermano, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en nuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Miren hermanos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras antes que fueran dichas, hermanos, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Note hermano lo último, por favor. ¿Qué pasó? Que no tienen al Espíritu. Entonces, hermano, retomando la idea de nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, advirtiendo a los apóstoles. Ahora, no solamente a los apóstoles, por supuesto que estaba pensando también para nuestros días. A Judas dice: en los postreros días, en los últimos tiempos. Hermano, debemos de tener profunda precaución, cuidado en cada uno de nosotros. Hermano, ¿de veras estamos arraigados en su palabra? ¿En verdad estamos permaneciendo en Cristo? ¿O solamente estamos siguiendo una religión? ¿Solamente estamos callando en nuestra conciencia? ¿Solamente estamos viviendo quizás de una apariencia o de un pasado, de una experiencia que tuvimos? Tal vez oramos y vimos el poder, la gracia de Dios, y estamos pensando que eso nos va a ayudar. Mire hermano, espero usted pueda yo transmitir el mensaje como es, pero nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 7, mire, en su primer mensaje, su primera clase, diríamos, pública, Él trató de advertir a sus oyentes en Mateo 7, advertir a sus oyentes, a cada uno, que tuviera cuidado en relación a creer en Cristo, de permanecer en Cristo. ¿Qué dijo Mateo capítulo 7? Dice, versículo 17, hermano, 7:17, dice así: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Creo que entendemos eso todos. Todo árbol que no da buen fruto, hermanos, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tal vez alguien está diciendo: pastor, hermano, espérame,
y yo soy cristiano, yo tengo a Cristo, hermano, gloria a Dios. Pero acuérdese que el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento decía: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermano, esto es una exhortación para cada uno de nosotros, recordarnos que debemos permanecer en Cristo. Ahora, mira el verso 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren la declaración de nuestro Cristo, hermanos. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren, hermanos, quiero que usted note tres cosas de una persona que aparenta, que presume, que es un apóstata en Cristo. Tres cositas bien rápido. Número uno, es un impío. En otras palabras, no tiene temor. Es un irreverente a la palabra de Dios. No respeta la palabra de Dios. En otras palabras, es incrédulo a ella. Presume, ¿verdad? Pero en realidad no le tiene un respeto. No le tiene una creencia genuina y verdadera. Otra de ellas dice que es un perverso, que pervierte la gracia. En otras palabras, puede ser que es un predicador, ¿verdad? Falso predicador. Puede ser un obrero, puede ser un cristiano. Dice: no, pues yo puedo pecar, puedo vivir como yo quiero y al fin y al cabo soy salvo. ¿Qué pasa? El mundo sin Dios, ¿verdad? Ellos tienen un concepto de las cosas de Dios diciendo: no, los hermanos, ¿verdad? Caminan bien bonitos, son hijos de Dios, son dignos de reconocer. Pero de repente conocen a alguien que, hermano, pisotea la gracia de Dios. Entonces esta persona se llama un pervertidor de la gracia. Vive en vicios, en pecados y como si nada, hermano. Ahora, tercera cosa: niega a Cristo como su Salvador. Es importante que estemos pensando en eso, hermanos. Ahora, entonces veamos la importancia de permanecer en Cristo. Perdóname, hermano, que sea tan repetitivo. Alguien dice: hermano, entonces, ¿qué es quedarse en Cristo? En otras palabras, es que tú hayas conocido a Cristo verdaderamente. Permanecer en Cristo es una muestra que alguien compartió contigo la palabra de Dios y tomaste una decisión en base a su palabra y en base al trabajo del Espíritu Santo en tu vida para ser salvo. Y eso, hermano, te hace estar en Cristo. Eso te hace ser salvo. Es una decisión auténtica, única, diríamos verdadera, hermano. Segundo lugar, hermano, si tú estás en Cristo, si tú has hecho una decisión de esta manera, quiero que notes allí mismo en Juan capítulo 8, el verso 31. Estábamos en Mateo, muévete por favor, hermano, a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8, el verso 31. En segundo lugar, hermano, ¿qué es permanecer? 8:31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué, hermanos? Creído en Él. Por eso habla de fruto, ¿verdad? Que se puede ver. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, hermanos, mis discípulos. ¿De qué estamos hablando entonces, hermano? Pues de ¿verdad? Un redimido, uno lavado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero permítame decirlo así, que día a día está metiendo su nariz en la palabra de Dios. Y no es porque va a predicar o vamos a dar un estudio o vamos a hacer una visita en la casa o en el hospital. Y necesitamos tener algo
trabajo para... No, hermano, en realidad esa no es la idea. La idea es que como hijos de Dios necesitamos aprender eso, crecer en la palabra de Dios. Mira, el apóstol Pablo lo dijo de otra forma, hermano, allí en el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Estaba tratando, hermanos, el apóstol Pablo con diferentes grupos y lo escribe de otra forma al mismo propósito. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, note, hermano, andad en Él. Es un mandamiento, andad en Él. Ahora dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmando la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Hermano, andad en Cristo, ¿verdad? Y usted dice, pastor, pero ¿cómo ando? Bueno, es estar metido en su palabra, que tengamos raíces profundas. No importa la situación que venga, hermanos, no nos va a mover. Tal vez un problema de salud, un problema de dinero, un problema, hermanos, de peligro de nuestra vida, una falsa doctrina. Satanás está golpeando tal vez en alguna área, pero nos vamos a quedar, hermanos. Yo no estoy diciendo que no va a venir problemas. Lo que estoy diciendo, hermano, es que usted y yo tenemos que tener el hábito de tener raíces profundas en la palabra de Dios. Allí mismo en Colosenses capítulo 3, el verso 16, dice: la palabra de Cristo, hermanos, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? De que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. Esa sería otra forma de decir, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la palabra de Dios, hermano. Es la única manera. Te dije que Juan lo escribe de diferentes formas, diferentes maneras. Si me acompañas al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 24, mira, hermano, allí cerquitas, primera de Juan, capítulo 2, el versículo 24, hermano. Lo que habéis oído, ¿desde cuándo, hermano? Desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros, hermanos, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces yo digo, ¿y cómo sé que fulano es cristiano? Bueno, una de las formas que yo puedo ver es que constantemente, ¿verdad?, está permaneciendo en la palabra de Dios. Vendrán circunstancias difíciles, pero se va a quedar en la palabra de Dios. Va a tener un constante crecimiento. Van a pasar los años y tú lo vas a ver. Cada día vas a ver que es un cristiano, que es un hombre diferente. Tal vez no es rico, tal vez no tiene el mejor trabajo, pero sí lo podemos ver que está caminando con Dios. Y en tercer lugar, hermano, habla de permanecer por la fe y la obediencia en la palabra de Dios. Ve conmigo Juan capítulo 15, verso 9 y 10. Está permaneciendo por la fe en la obediencia y amor a nuestro Dios. Dije capítulo 15 del libro de Juan, verso 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Hermano, permaneced en mi amor y guardad mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, hermano, vamos a poder mirar cristianos que su fe está creciendo, su obediencia y su relación a Dios y su amor hacia los demás. Podemos decir, este es un hermano, un hijo de Dios que está permaneciendo en su palabra. Ahora, déjame recordar
ratito aquí, hermanos, en el capítulo 15, estamos conscientes que del capítulo 13 hasta el capítulo 16, esto cubre, recordando, hermanos, es la última semana de su ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en la tierra. Ya entraríamos al capítulo 17, donde vemos que ya es su oración. Y bueno, ya después de su oración ya entendemos que van a llegar los soldados, lo van a arrestar. Y bueno, ya sabemos todo ese punto de la crucifixión, hermanos. Pero recordando entonces estos capítulos 13, 14, 15 y 16, está hablando, hermano, de la prevención a sus discípulos, a sus seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y le recuerda, hermanos, que va a haber aflicciones, que van a ser aborrecidos, que van a ser rechazados, que van a ser traicionados, hermano, y que necesitamos permanecer en Cristo y en su palabra a pesar de. Pero alguien dice, hermano, ¿y cómo saber entonces qué clase de rama soy? Ya entendí que debo nacer en Cristo, que debo estar creciendo, que debo obedecer, que debo tener fe y debo amarnos los unos a los otros. Ya entendí eso, hermano. Pero ahora, ¿cómo distingo? Bueno, en la palabra de Dios, Él nos dice, si tú has hecho una oración verdaderamente genuina en Cristo, de todo tu corazón, como yo dije, basada en la palabra de Dios, basada en la obra del Espíritu Santo para ser salvo, estás seguro que vas a permanecer en la palabra de Dios. Hermano, vas a resistir, no importa cuál sea el problema. Vas a quedarte en las cosas de Dios. Vas a quedarte con Cristo. Vas a quedarte en su iglesia. Hermano, a veces es un poquito de conflicto en nuestra mente y nuestra comprensión cuando alguien dice, yo quiero a Cristo, pero no quiero nada con los hermanos, son unos hipócritas, son unos falsos, son mentirosos, hermano. Hasta cierto punto sí está diciendo verdad, pero media verdad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si él ha nacido en Cristo, entonces es parte del cuerpo de Cristo. No puede tomar nada más a Cristo y a su cuerpo, no. Entendemos que no somos todavía, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo espera que seamos. Nosotros mismos lloramos y sufrimos y a veces nos decepcionamos de lo que hacemos. Pero no podemos decir, yo quiero a Cristo y la iglesia no. No se puede, hermano. Necesitamos las dos uniones. Necesitamos permanecer en la iglesia que compró nuestro Señor y Salvador Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Es su iglesia, hermano, es su cuerpo. Y cuando usted y yo tenemos la osadía, ¿verdad?, de hablar en contra, mal de su cuerpo, estamos hablando mal del plan que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengamos cuidado con eso. Todavía no somos lo que deberíamos de ser. Y que no me malentiendas, hermano, yo no estoy protegiendo a aquellos hermanos, a aquellas personas que viven una vida desordenada. Creo que fui claro, hermano, en la palabra de Dios. Y discúlpame si en alguna área no fui claro, hermano, como tú hubieras esperado. Que Dios te dé entendimiento y analiza este pasaje y ve qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la vid verdadera. Quedémonos en Él. Hay beneficios presentes y eternos, beneficio en nuestra vida y para la gloria de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermano, a permanecer en esa vid verdadera. Vamos a orar. Padre, nomás para agradecerte la grandeza de tu amor, la grandeza de ese plan infinito que tú tuviste para venir a este mundo, nacer de una virgen en un lugar tan humilde, humanamente crecer. Ya sabemos que tú eres Dios desde la eternidad a la eternidad, pero te hiciste humano, caminaste entre los hombres, diste tu vida en la cruz
en nuestro lugar, para darnos salvación y vida eterna. ¿Qué es lo que nos separa de no permanecer en ti? Perdónanos cuando somos infieles. Perdónanos cuando tomamos nuestro trabajo, nuestra rutina de cosas seculares y te dejamos a ti en último lugar. Perdónanos, Dios. Límpianos con tu sangre y ayúdanos a regresar a la base que es tu bendita palabra, que es la fuente inagotable de vida y vida en abundancia. Padre, por favor, ayúdenos a ser sinceros y honestos, que más de una vez, por días, por semanas tal vez, nos hemos despegado de tu palabra. Señor, ayúdanos, que vengan tiempos buenos o malos, nos queremos quedar contigo, bendito Dios. Ayúdanos a todos. Nos quedamos en tus manos, amado Salvador. Padre Celestial, oramos en Cristo Jesús, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén.